Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar con líderes de opinión, con emprendedores, con empresa privada, con líderes que realmente hacen y contribuyen para mejorar la calidad ambiental y el planeta. En este día tenemos a Sara Gómez, ya van a ver ustedes quién es, pero sin antes hacerles acuerdo que este programa es transmitido en Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche y los días domingos a las 2:30 de la tarde, así como en todas nuestras plataformas de Instagram, de YouTube, de Twitter y de LinkedIn. Sara está aquí con nosotros para hablarnos sobre la perspectiva de género y la importancia de transversalizar este tema en proyectos ambientales. Sara, gracias por estar aquí y yo quisiera primero que nos digas por qué eres ecofeminista, educomunicadora e innovadora social. ¿Qué significa todo eso? Primero, muchas gracias, Vero, volverte a ver a los tiempos y gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan y nos ven por este medio. Bueno, a veces me preguntan por qué me defino y yo digo, bueno, es difícil poder englobar en pocas palabras quién eres porque finalmente es un recorrido de bastante tiempo y las cosas van ocurriendo y a veces no encajas en nada, entonces tienes que buscar algo que sea lo que más se parezca. Ya. Entonces, bueno, yo trabajo con temas de género, de medio ambiente y educación. En eso me he especializado, entonces por eso digo que soy ecofeminista. De hecho, sí estoy en esa rama. Hay muchos enfoques del ecofeminismo, pero lo que busca más que nada el ecofeminismo es hacer conciencia de que existe un paralelismo entre la explotación a la madre naturaleza y la explotación a las mujeres. Okay. ¿No? Y es ese paralelismo de cómo el ser humano, a partir del positivismo, comenzó a utilizar la tierra y no a vernos como parte de la tierra. Finalmente los seres humanos somos parte de la tierra y nosotros necesitamos a la tierra, pero la tierra no nos necesita a nosotros. La tierra ha vivido sin dinosaurios y podría vivir sin nosotros sin ningún problema y se adaptaría. Ya, ok. Y bueno, entonces el ecofeminismo tiene más bien ese enfoque, ¿no?, de la relación con la naturaleza. Y ¿cuál es la diferencia con feminismo? Generalmente el feminismo es más general, digamos así. El feminismo es uno solo, sin embargo, siempre ha habido la necesidad de diferenciarse, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas personas se encaminan más hacia algunos aspectos del feminismo y otras a otros. Sin embargo, no está divorciado del feminismo, obviamente. El feminismo lo que busca no es una lucha contra los hombres o ser las matriarcas, no, nada que ver. Lo que busca el feminismo es la igualdad, la equidad de género, porque históricamente las mujeres hemos estado en posiciones, no en las posiciones de toma de decisiones, no en los lugares de decisiones de poder, sino que han estado los hombres. Y las mujeres hemos estado históricamente, culturalmente, socialmente relegadas al ámbito doméstico, a las actividades de cuidado, ¿no?, y del sostenimiento de la vida. Pero no se le ha dado el valor que requiere. O sea, no se valoriza el trabajo de las mujeres y no se ve el trabajo de cuidados como un trabajo. Sin embargo, es primordial y es fundamental, y de hecho, si no existiera ese trabajo de las mujeres en el área de cuidados, los hombres no podrían hacer los trabajos productivos, que son el salir a trabajar en otros medios de producción, ¿no? Ok. Y en ese sentido, supongo que va ligado al tema de innovación social. ¿Por qué se llama una innovación social? O más bien ese reconocimiento que tú mencionas, que creo que muchas veces se ha ido al extremo, pero como tú defines, creo que es lo correcto, ¿no? Busca esa paridad, es decir, esa equidad, ¿no?, que no esté el uno más arriba que el otro y viceversa, que se ha ido al extremo también, cuando creo que hay que entender que son roles diferentes o competencias diferentes en igualdad de condiciones, porque simplemente en ese sentido, pues el hombre y la mujer muchas veces
tenemos destrezas diferentes que le hacen más apropiado para un trabajo que para otro, y está bien, ¿no? Es diferente. Y la innovación social, ¿qué significa esto? Bueno, la innovación social viene muy de la mano de la educación. Bueno, yo también soy educomunicadora. ¿Por qué educación? ¿Y cómo concibo yo la educación? La concibo como una educación crítica, una educación emancipadora. Justo esta mañana también me preguntaban sobre eso y yo hablaba de Paulo Freire. Paulo Freire es un pensador, filósofo, educador brasileño. Y yo estoy muy ligada a su pedagogía, y una de las cosas que a mí más me motivan de lo que él habla y de lo que él dice es el diálogo transformador. Él dice, el diálogo no manipula, no domestica, no condiciona. El diálogo es poder gestionar conversaciones y espacios de discusión en donde haya una crítica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la educación finalmente debe ser un espacio de crítica, para que critiquemos lo que está ocurriendo, critiquemos el status quo, critiquemos también nuestra propia vida. Entonces, crítica constructiva para crecer, ¿no es cierto? Exactamente. No que todo está mal y le mochamos a todo porque sí, por el simple hecho de existir. No, y esa crítica no trae nada bueno. Así es. Lo que trae de bueno es esta crítica, justamente lo que tú acabas de decir, constructiva, donde propone soluciones. Entonces, justamente ahí viene la innovación social. La innovación social es tomar herramientas, metodologías de otras áreas, de otras ciencias, para utilizarlas en procesos sociales. Entonces, yo he venido utilizando el Design Thinking, el Scrum, en innovación social, en procesos sociales y ambientales. Entonces, utilizo el Design Thinking para procesos comunitarios, participativos, el Scrum también para gestión de proyectos sociales, para diseño de proyectos también el Design Thinking. Entonces, es una combinación interesante porque finalmente, ¿qué es innovar? Es hacer algo nuevo con algo que ya existe. No quiere decir inventarse una cosa que no existe, porque finalmente no podemos inventarnos nada que no exista. Lo que podemos hacer es modificar, transformar. Entonces, para mí es muy importante un ciclo que va así, ¿no? Primero entender en dónde estamos, qué estamos haciendo, en qué contexto estamos, ¿no? Después, co-construir. Es importante construir, porque si hacemos las cosas solas o solos, no lo vamos a lograr. Entonces es importante co-construir, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre diferentes contextos sociales, ¿no? Desde diferentes geografías también. ¿Para qué? Para después, a partir de esa co-construcción, poder transformar las realidades. Oye, y aquí me salta un tema, y hablábamos esta mañana también que me entrevistaban en otro espacio. Yo a veces entrevisto y también me entrevistan. Entonces hablábamos sobre el rol de la mujer y por qué la mujer en este caso son de los grupos más vulnerables frente a los efectos del cambio climático que está pasando. Y tú tienes mucha experiencia, por ejemplo, con grupos indígenas y con pueblos indígenas en este sentido. Yo les comentaba que a lo largo de mi experiencia y de lo que he visto, precisamente son las mujeres que más afectadas son en términos de migración, en términos de quién va a recoger el agua, de quién está plantando, de quién cría los hijos. Es decir, es una sobrecarga de temas, pero esta afectación del cambio climático, desde tu perspectiva, ¿cómo está ya afectando a estos grupos más vulnerables, que en este caso son las mujeres? Bueno, principalmente justo lo que tú acabas de mencionar, las mujeres están a la cabeza del hogar, ¿no es cierto? Son las que tienen que velar porque haya agua limpia para el hogar, para cocinar, para bañar a los niños y a las niñas, para regar las plantas de la huerta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando no hay agua? Entonces, ¿quiénes son las más afectadas? El hombre finalmente va a salir del espacio y va a trabajar afuera, pero ¿qué pasa con la mujer que se queda en su casa y no tiene cómo cocinar, no tiene cómo regar las plantas, no tiene cómo bañar a sus hijos? Entonces ahí vienen un montón de otros problemas. Cuestión de seguridad alimentaria principalmente, sanidad del agua, que trae muchísimas enfermedades. Y si no tienes también agua limpia, ¿cómo puedes limpiar la casa literalmente? No.
cómo puedes limpiar a los niños. Entonces, el agua realmente, es muy un cliché lo que te dicen, no, el agua es vida, pero realmente creo que cuando a uno le falta el agua es cuando dice realmente... No, sin agua no hay vida nomás, ¿no? Exactamente. De hecho, 80% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Nos puede faltar el petróleo, el oro, todo lo que quieras, pero sin agua, simplemente 24 horas, 72 horas, hasta ahí quedamos. Exacto. ¿Verdad? Y en esos términos me salta una curiosidad, porque hablando, por ejemplo, de temas de consulta previa, bla, 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 hay artículos en la Constitución y también hay una serie de normativas que el tema de participación de las comunidades vulnerables, de pueblos indígenas en este caso, o lo que quiera, son importantes. Haciendo esta alusión, el tema de género o de la transversalización de género, o que se lo tome en cuenta para ciertos indicadores en proyectos o en ciertos proyectos que ahora te pide casi que toda la cooperación internacional. ¿Hay resultados tangibles que tú puedas contarnos que ha habido un cambio por el hecho de tomar en cuenta el tema de género, o es un mero requisito como muchos que se imponen para decir, bueno, sí somos inclusivos? Justamente ese es un punto muy importante que acabas de mencionar. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres constantemente tenemos que estar demostrando que podemos, ¿no es cierto? Sí. Y eso mismo ocurre en el sector rural. Eso mismo ocurre, por ejemplo, en los páramos, donde están las fuentes de agua que debemos cuidar. Eso mismo ocurre en lugares áridos, por ejemplo, y ahí te doy un ejemplo de Brasil. En un lugar árido de Brasil, en el estado de Goiás, un programa del gobierno estaba dando dinero a comunidades rurales para que hicieran un sistema de recolección de aguas lluvias. El dinero se estaba desapareciendo. Se lo estaban dando a los hombres y el dinero estaba desapareciendo y no se veían resultados. El gobierno cambió de estrategia y dijo, no, el dinero se lo vamos a dar a las mujeres. Y no es sorpresa, pero para ellos fue una sorpresa. Las mujeres construyeron los sistemas de recolección de agua lluvia y los proyectos fueron exitosos y tuvieron agua. Hay otros casos, hay bastantes casos de éxito en que las mujeres comienzan a juntarse, por ejemplo, en las cajas de ahorro comunales. Eso he visto. Comienzan a hacer sus bioemprendimientos. Así es. Y comienzan a generar recursos no solo para ellas, sino para sus familias y sus comunidades. Así es. Los hombres generalmente, por un constructo social, se preocupan de ellos mismos y máximo de la familia. Pero las mujeres generalmente somos comunitarias. Exactamente, porque tenemos un tejido más fuerte que los hombres. Nos juntamos más con las madres, las abuelas, las tías. ¿Qué hacen las mujeres cuando se reúnen a conversar, a tejer, a hacer algún bioemprendimiento? Están tejiendo redes. Sí, exacto. Hay esa vinculación afectiva. Y lo mismo pasa con esa vinculación afectiva a la naturaleza, que es lo que conversábamos al principio, ¿no? El que no tiene esa vinculación, o no conoce, o no crece, o no ama, simplemente destruye, ¿no? Y lo que hemos visto es precisamente, si es que necesitas el agua, necesitas esos recursos naturales que estén ahí porque es tu provisión, es tu vida, etcétera, etcétera. Estés acompañado de una persona, de un padre de familia que en buena hora se preocupa por la familia, y así debería ser, pero la gran mayoría no lo es. Es la mujer quien está justamente desarrollando esos vínculos, y con la vecina, con la otra vecina y todo lo demás, y de alguna forma, no quiero decir con esto que es así todas, pero tenemos de alguna forma un poco más un sentido de ahorro por un tema de supervivencia, de mirar Exacto. por los más pequeños, por los hijos o yo qué sé, ¿no? Entonces ahí vemos justamente que hay inclusive las decisiones que toman las mujeres son más favorables al cuidado de la naturaleza. Sí,
¿verdad? Que los propios hombres, y no con esto quiero que se vea esto como un programa de abajo los hombres y machismo los hombres, ¿no? Yo tengo un marido maravilloso y creo que hay un montón de ejemplos que compartimos roles, compartimos los hijos, compartimos la generación económica, todo lo que tú quieras, pero creo que son a veces excepcionales y por eso nos hemos ido con este péndulo acá, ¿no? Pero es lindo escuchar estos ejemplos de que en verdad funciona en proyectos donde se ve que el rol de la mujer ha sido mucho más elevado a que simplemente estar por ahí. Te doy un ejemplo más cercano, aquí en la Amazonía ecuatoriana, Teresa Chiriapa. Ella es presidenta de su comunidad, es una comunidad achuar, y es la primera mujer presidenta de una comunidad achuar, de esta nacionalidad. Y ella logró afiliar a su comunidad y a otras comunidades con 50,000 hectáreas de bosque en el programa Sociobosque para conservar este bosque primario. Sí. ¿Qué pasó? Antes ninguna persona, independientemente del género, pero ya sabemos que solo eran hombres, no habían hecho algún programa similar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se les da a las mujeres la oportunidad de estar en posiciones de poder, en posiciones de toma de decisión, hacen la diferencia. Hacen la diferencia porque justamente esto que tú acabas de mencionar, porque hay una relación más estrecha con la naturaleza, justamente por ese mismo rol de cuidados, ¿no? El rol de cuidados y de reproducción, ¿no? Contrario al rol de producción que finalmente termina alejándose y apartándose de la naturaleza, que es lo que nos pasa en la industria, ¿no? En el urbanismo, todo está alejado de la naturaleza y no debería ser así. Y una cosa muy importante, justamente también para reforzar esto que tú acabaste de decir, no es una pelea contra los hombres, muy por el contrario. Hay hombres maravillosos y hombres que están haciendo cosas increíbles por la naturaleza y también por la equidad de género. Sin embargo, ¿qué pasa? Ha sido el común denominador, que sea lo contrario, ¿no? El que sea un tema de desigualdad, de violencia, y hemos visto y sabemos de todas las problemáticas que tenemos en relación a la violencia basada en género, pero lo bueno y lo interesante es que se puede cambiar, no es que porque está así la situación, así va a seguir siendo. Podemos cuestionar, y hay hombres que están cuestionando justamente estas masculinidades y están proponiendo estas nuevas masculinidades o masculinidades no violentas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que también, obviamente por una cuestión cultural, los hombres les han dicho no llores, no seas niña, y ahí mismo ha comenzado en la crianza, ha comenzado esta división. Entonces, en el lenguaje mismo que ya está, no seas niña, es como ya no seas débil, ¿no? Cuando no lo es. Entonces tenemos que comenzar a romper esas cosas y ahí es donde viene el diálogo transformador, a poder comenzar a cuestionarnos esto, ¿no? Cuestionar cómo estamos teniendo estas relaciones paritarias, cómo estamos teniendo las relaciones con la naturaleza y finalmente cómo estamos viviendo, ¿no? Cuestionarnos todo. Sí, y bueno, yo ahí tengo una concepción tal vez, a ver, si se quiere un poco diferente, porque yo le veo que la naturaleza, si bien es parte de nosotros, es nuestro hábitat donde vivimos y somos administradores, que no hemos sido buenos administradores, ¿no? Simplemente es como lo que estamos hablando, en una casa que te gastas los recursos, te vas a emborracharte, a feriarte o lo que quiera, lo mismo estamos haciendo con el planeta, ¿no? Entonces somos llamados a ser buenos administradores en tanto en cuanto hay recursos limitados que tenemos que saberlos solventar para que repartamos a todos, ojalá por igual, que no se da tampoco a nivel mundial, y que ahora es cuando estamos sufriendo las consecuencias. Los hijos más gorditos están, refiriéndome a los países desarrollados, se han comido todos los recursos naturales y los más pobrecitos pues estamos acá con las consecuencias de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo, pero se nos pide a todos tener una responsabilidad, que es una responsabilidad
de todos pero diferenciados, y eso creo que es una propuesta de muchos de los países, entre esos del Ecuador, que seamos responsables con el planeta, pero también diferenciadamente en la medida que nos corresponde, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso creo que también es muy importante el rol de los pueblos indígenas, porque al fin y al cabo ellos son los que están habitando en este planeta y tienen esa conexión, no en este planeta, sino en Amazonía, por ejemplo, que es lo más cercano que nosotros conocemos. Y me acuerdo de un líder indígena del Perú que decía: los números del Banco Mundial para ellos son números de cuál es la calidad de vida y los ingresos per cápita, Para nosotros la riqueza se mide en que tenemos ríos limpios, en que tenemos bosques, en que tenemos comida en el bosque, etcétera. Entonces es una concepción totalmente diferente, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados o de la manera occidental a ver esos ingresos. Entonces, en ese sentido, tú ves que esa cosmovisión es para todo el pueblo indígena, mujeres y hombres, o si hay todavía ese machismo y ese feminismo, digamos, o ese distanciamiento en los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que todas las sociedades y en todos los contextos hay diferencias. Sin embargo, hay que recordar un poco cómo era antes, ¿no? Cuando llegaron aquí los españoles a colonizar estas tierras, porque los primeros habitantes de estas tierras son los pueblos indígenas, ¿qué pasó? Los españoles comenzaron a discriminar y hacer a un lado a las mujeres. ¿Qué pasaba? Vivía un cacique y su cacica, y era la pareja de hombre y mujer los que gobernaban y los que eran los responsables de cada comunidad. Los españoles llegaron con su visión muy sesgada, ¿no?, patriarcal. Y patriarcal totalmente, y comenzaron a hacer a un lado a la mujer, entonces solo hablaban con el hombre. ¿Y qué pasó? Pues esto se fue permeando y se fue reproduciendo, porque esa es la cuestión, ¿no? Todas las prácticas sociales y culturales se reproducen, y nosotros estamos constantemente reproduciendo también estas prácticas, ¿no? Entonces, con esta llegada de los españoles, se comenzó a dividir, ¿no?, a los hombres y a las mujeres. Obviamente que dentro de y cuando hablamos de los indígenas tenemos que tener en consideración que son muchas nacionalidades y muchos pueblos, no es solo uno. Cada pueblo tiene su cosmovisión. Así es. Sin embargo, en general yo te podría decir que sí hay una paridad y por ejemplo, en los pueblos quichua, tanto de la sierra como de la Amazonía, existe un concepto de complementariedad del hombre y la mujer. A mí me parece muy lindo ese concepto, porque es como que los dos estamos a la par y somos iguales, y cada uno se encarga de una cosa, ¿no? Cada uno tiene su rol, pero no hay diferencias. Pero claro, todo este occidentalismo también ha permeado en la violencia basada en género en las comunidades indígenas, obviamente. Ok, sí, yo tengo mis cuestionamientos de eso, de la visión occidental, y también porque he visto comunidades shuar y lo he palpado que también hay una violencia de género terrible contra, pero contra ¿de dónde la mujer, viene ¿no? eso? ¿No? Claro. Y que no han tenido mucha exposición tampoco hacia la cultura occidental, y bueno, eso es un tema muy chévere para seguirlo conversando. Pero en todo caso, lo que tú dices, y recojo y cierro con esto, es que la transversalización del enfoque de género, bien entendido, puede lograr muchas cosas económicas, sociales, políticas, ambientales, en proyectos de relevancia de conservación de la naturaleza y obviamente de relevancia para el grupo vulnerable, en este caso la mujer. Así que con eso quiero agradecerle a Sara Gómez, que ha estado aquí presente con nosotros. Si ustedes tienen inquietudes, comentarios, escríbanos, por favor. Ustedes saben, en las plataformas digitales que tenemos, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, estamos todos los días
todos los meses del año y en Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche y los días domingos a las 2:30 de la tarde. Por favor, compartan, denos un like, que así llegamos a generar más conciencia ambiental. Muchas gracias a todos ustedes.